Puede tomar asiento, por favor, abra su Biblia ahí en el Evangelio de Lucas, capítulo 13. Lucas, estamos estudiando el Evangelio según Lucas, capítulo 13. Y vamos a ver esta mañana los versículos del 1 hasta el 9. Y vamos a encontrar en esta porción dos elementos fundamentales de la vida cristiana. Dos elementos fundamentales de la vida cristiana. Hermano, tú eres cristiano, entonces necesitas encontrar en tu vida esos dos elementos. Son elementos del fundamento de la vida cristiana. Son dos elementos que no puedes prescindir de ellos, no pueden estar ausentes en tu vida. Dos elementos. Lucas capítulo 13, versículos del 1 hasta el 9, dice la palabra de nuestro Dios: en este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús, les dijo: ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Dijo también esta parábola: tenía un hombre una higuera plantada en su viña, y vino a buscar fruto en ella y no lo halló. Y dijo al viñador: he aquí hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra? Él entonces, respondiendo, le dijo: Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después. Muy bien. Dios espera encontrar fruto, hermanos, que resulta de un verdadero arrepentimiento en nuestras vidas. Vamos a leer juntos este pensamiento. Dios espera encontrar fruto que resulte de un verdadero arrepentimiento. Vamos a leerlo todos, fuerte. Dios espera encontrar fruto que resulte de un verdadero arrepentimiento. Muy bien, vamos a ver los dos elementos fundamentales en la vida del creyente. El primero de ellos, hermanos, es el arrepentimiento, y lo vemos en los primeros versículos, del 1 al 5, vamos a ver esto. Y lo primero, hermanos, que vamos a ver aquí con respecto al arrepentimiento es que un obstáculo para que exista un arrepentimiento genuino en nuestras vidas, hermanos, es mantener la mira en juzgar a los demás. ¿Se acuerdan aquella enseñanza del Señor Jesucristo cuando llegaba un publicano, un fariseo, un doctor de la ley que llegaba delante del Señor y estaba orando? Y al estar orando, él le decía: Señor, te doy gracias porque no soy como ¿Sí se acuerdan esa enseñanza? Te doy gracias, yo no soy como Y si se fijan, ¿dónde estaba puesta su mirada? No estaba puesta la mirada en él, estaba puesta la mirada en compararse con otros, ¿sí? Y ese es un obstáculo. Un problema grave, hermanos, es que nosotros regularmente estamos enfocando la vida de los demás y pensamos que nuestra santificación o que nuestro arrepentimiento o que nuestra consagración depende de cómo se ve mi vida comparada con.
la vida de alguien más. Y esa es una tendencia humana inevitable en todos los seres humanos, porque siempre queremos compararnos con algo. O sea, soy bueno con respecto a qué. ¿Sí? Decimos eso, ¿verdad? Es que yo no soy tan malo. Sí, con respecto a quién. A veces decimos eso, es que yo realmente no estoy tan mal. Sí, pero con respecto a quién. Cuando nosotros, hermanos, aceptamos a Jesucristo como Señor de nuestras vidas, se nos confronta con el pecado y se nos pregunta, ¿eres pecador? Y algunas personas reconocemos rápido que somos pecadores, otras personas no lo reconocen tan rápido, pero reconocemos rápido que somos pecadores, pues porque entendemos que hemos pecado. Pero hay algo dentro de nosotros que nos dice, sí soy pecador, pero no soy mucho. Sí soy pecador, pero no soy tan pecador como este que está aquí al lado. Y inmediatamente empezamos a ver a otros y nos comparamos con la vida de otros. Y nosotros queremos sentirnos contentos de alguna manera o autojustificarnos delante de los demás porque no soy tan malo como lo son otros. Y es una tendencia y ese es un problema, que siempre estamos enfocando la vida de los demás para ver si realmente somos o no somos pecadores, cuando realmente mi pecado es confrontado con la santidad de Dios, con la santidad del Señor Jesucristo. Porque si yo digo, bueno, yo no soy tan malo, sí, pero Dios es santo, santo, santo. Y ante la santidad de Él y la justicia de Él, entonces ¿cómo quedo yo? Ahora sí que por los suelos, ¿no es cierto? ¿O quién puede mantenerse de pie después de ver la santidad de Dios o de compararse contra la justicia de Dios? Nadie. Nadie puede, hermanos, justificarse y ponerse de pie delante de Dios y decir, Señor, yo realmente, pues tu sacrificio en la cruz, pues fue aplicado a los que son bien malos, pero a mí como que nada más agarraste tantito y me salpicaste porque yo no era tan malo. No es cierto, hermanos. No es cierto. Y ese es un problema para el arrepentimiento. Pensamos, hermanos, que yo no soy tan malo. Ahora, otro problema, un problema que pone en evidencia esto que estoy diciendo, es que siempre estamos juzgando la vida de los demás. Aquí se presentaron dos casos. Un caso está en el versículo 1, dice, en este mismo tiempo estaba allí algunos que le contaban acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. No tenemos muchas referencias, hermanos, ni en la historia secular, ni también en otros pasajes de la Biblia que nos hable mucho acerca de esto. Pero había sido un problema, como que Pilato había hecho un juicio ahí, habían matado o había habido una matanza de algunas personas que estaban ahí, y la sangre de esos galileos que murieron fue mezclada con la sangre del sacrificio que se estaba presentando. Entonces vienen estas personas y le cuentan, Señor, a ver, ¿qué nos platicas tú acerca de estos galileos que murieron de esta manera y su sangre fue mezclada? Y la respuesta de Jesús es, yo te digo a ti, que si tú no te arrepientes, tú vas a perecer igual que ellos. Como que estas personas que se acercaron con Jesús le dijeron, oye Señor, ¿y qué onda con estos? Y el Señor Jesús le dice, ¿qué onda contigo? No qué onda con estos, sino, ¿qué pasa contigo? ¿Se fijan? La gente siempre tiende a decir, a ver Señor, platícanos, ¿qué pasa con estas personas? Y el Señor dice, tú. No ellos, tú. El problema es contigo, el problema no es con ellos. Sí,
Y luego también saca otro caso de los 18 que murieron por una torre que se derribó y cayó y murió. Y le dice el Señor, ¿tú crees que esas personas merecían más la muerte que ustedes? Otra vez, no es qué onda con ellos, no es qué onda con estos 18, es qué pasa con ustedes. Sí, no te desvíes, no trates de ver a otros, no pienses qué está pasando en otros lados, es qué está pasando en tu vida, es qué está pasando ahí en tu corazón, es lo que el Señor les dice. Pero la tendencia humana, hermanos, siempre es pensar en los demás. ¿Se acuerdan aquella historia también de los evangelios en Juan capítulo 9? Cuando van los discípulos con el Señor y ven a una persona ciega de nacimiento. ¿Cuál fue la primera pregunta de ellos? Señor, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres? Para que haya nacido así. La tendencia humana siempre es a pensar que las catástrofes, los problemas, las dificultades, tienen que ver con el juicio de Dios aplicado al pecado de la vida de ellos. Pero Dios derriba ese argumento diciéndoles, no es que este pecó, ni que sus padres hayan pecado, sino que para que la obra de Dios se manifieste en él, es que él ha nacido así, pero Dios tiene un plan y tiene un propósito, pero no tiene que ver con el juicio, con un juicio hacia ellos. ¿Se acuerdan los amigos de Job? Los amigos de Job no entendían, no comprendían qué estaba pasando con Job. Ellos decían, lo que le está pasando a Job seguramente tiene que ver con algo muy malo que él hizo, que no lo sabemos, nadie lo sabe, pero él lo ha de tener tan oculto, tan escondido, que el Señor lo está poniendo en evidencia. Eso es lo que pensaban los amigos. Y se la pasaron ahí un buen tiempo estos amigos. Dice que amigos, ¿verdad? Con esos amigos, ¿para qué quieres enemigos? Se la pasaron ahí un tiempo torturándolo, diciéndole, ándale ya, confiesa, dile al Señor, Señor. Y estaban ahí presionando y presionando. Algo hiciste, porque eso que te está pasando no es de gratis. Y ese es el pensamiento humano. Esa es la forma de juzgar de nosotros, pero eso nos estorba, hermanos, para entender el verdadero arrepentimiento. Y el Señor, Dios, viene a salvarlo y viene a decirle, viene en defensa de él y habla con los amigos y les dice, no, o sea, realmente Job no tiene un problema. Esto ha pasado porque Dios quiere manifestarse, porque Él quiere mostrar su gloria en la vida de él, y Dios viene y lo saca adelante a él. Pero el problema que yo estoy atacando en este momento, hermanos, es esa actitud de juicio constante que los seres humanos tenemos. A veces cuando una persona no se sana o tiene una enfermedad o lo que sea, yo he escuchado a hermanos que en forma de broma, ¿verdad? Pero le dicen, ya, arrepiéntete, ¿verdad? Ya, o sea, confiesa tu pecado, di qué es lo que está pasando. Y hermanos, somos muy buenos para echar juicio contra la vida de otros. Pero no es así. No es así. Nuestra vida cristiana, hermanos, debe distinguirse por un arrepentimiento personal. No tengo yo que estar viendo la vida de otros. No tengo que estar juzgando la vida de otros. No tengo que estar pensando qué hacen o qué no hacen o qué dejan de hacer los demás. Yo tengo que estar pensando con respecto a mí mismo. Cuando el apóstol Pablo estaba enseñando a la iglesia de Corinto acerca de la cena del Señor, de la comunión con la cena del Señor, hablaba de tomar la cena de manera digna, ¿sí? Dignamente. Y no puso a la iglesia para estar revisándose unos a otros. A ver, Ricardo, ¿puede tomar la cena o no puede tomar la cena? No, pues ¿qué tengo? No tengo ningún reporte de él. Sí puede tomar la cena. Eliezer, no. Eliezer, hasta el próximo año, Eliezer, vas a poder tomar la cena. Y Gerald en 3 años, ¿verdad? No es así. O sea,
Corintios dice, en el capítulo 11 dice, si nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. El juicio que yo tengo que hacer o que emitir es con respecto a mí mismo, no con respecto a los demás. Es cómo estoy yo delante de Dios. Entonces el Señor Jesucristo echa abajo esa forma de juzgar acostumbrada que tenían los discípulos y los judíos en aquel entonces, sino que, hermanos, no es así. No es así la forma de juzgar. En cuanto a la cena del Señor, a veces, hermanos, hay iglesias que están todos al pendiente de que quién va a participar y quién no va a participar, cuando deberíamos de pensar que eso es algo íntimo y es algo personal, es algo entre Dios y yo. Pero es que tengo que cuidar a la iglesia. No, tú no tienes que cuidar a la iglesia, tú tienes que cuidar a la iglesia cuidándote a ti mismo. Tú cuidas a la iglesia si tú te cuidas a ti mismo, si tú estás guardándote de pecado, si tú estás confesando tu pecado, reconociendo tus pecados, arrepintiéndote de tus pecados, pidiendo perdón a Dios por tus pecados. De esa manera cuidas a la iglesia, beneficias a la iglesia, de esa manera sanas la iglesia cuando tú te sanas a ti mismo. Pero no tiene que ver, hermanos, con andar constantemente con los ojos ahí abiertos, ¿verdad? Viendo qué hacen los demás. Ahora, sí, la iglesia nos ayudamos unos a otros, sí. Y sí tenemos que cuidarnos unos a otros, sí, pero no con una actitud de juicio, hermanos. No estar viendo siempre, constantemente, como que todo lo que la gente hace es porque está en pecado, es porque su corazón está bien mal. No, eso no debe de ser, hermanos. Ahora, el arrepentimiento es un cambio de 180 grados, ¿sí? Entonces, en segundo lugar, Jesús derriba un malentendido en todos los tiempos, tanto los tiempos de Job, que son los tiempos más antiguos, en los tiempos de los apóstoles, pero es un problema que está ahorita también. Entonces Jesús derriba ese argumento. Pero el arrepentimiento, hermanos, ¿qué es el arrepentimiento? El arrepentimiento es un cambio de 180 grados. El arrepentimiento no es algo que uno dice. Cuando uno comparte el evangelio y le pregunta uno a la persona, ¿y tú reconoces que eres pecador? La persona muchas veces dice sí. Y uno le pregunta, ¿y te arrepientes de tus pecados? ¿Te arrepientes? ¿Estás dispuesto a arrepentirte delante de Dios de tus pecados? Y la gente dice, pues sí me arrepiento de mis pecados. Ok, pues no es algo que tú dices. El arrepentimiento es un cambio. Es un cambio de 180 grados. Es que yo soy un pecador y como pecador estoy acostumbrado pues a decir mentiras. Y ahora implica que cuando le estoy entregando mi vida a Jesucristo, las mentiras ya no caben en mí, entonces me regreso y voy hacia la verdad. Ese es el arrepentimiento. El arrepentimiento significa que yo soy una persona egoísta o egocéntrica, que nada más pienso en mí mismo, ¿verdad? Y yo reconozco que soy pecador en ese sentido también, y entonces cambio y ahora voy en la dirección correcta. El arrepentimiento es que yo voy en una vida de pecado, pero ya no voy a ir en esa vida de pecado porque le he entregado mi vida a Jesucristo, ¿sí? Y ahora, al entregarle mi vida a Cristo, mi vida va en un camino de verdad, va en un camino de santidad, va en un camino de obediencia, y empiezo a dejar esas cosas que estaban ahí en mi pasada manera de vivir. A veces decimos, ay, es que se me salió, ¿verdad? Se me salió esta mala palabra, se me salió esta rabieta, ¿verdad? Pero el problema, uno dice, es que me provocaron. Si no me hubieran provocado, no hubiera pasado nada. Ah, qué cómodo, ¿verdad? Entonces la culpa la tienen los demás porque te provocaron. Si no te hubieran provocado, tú hubieras estado bien. Pues no es así, hermanos. Dice la palabra que uno cae en la tentación cuando uno de su propia concupiscencia es atraído y es seducido en ese pecado.
¿verdad? Y como pecados, hermanos, podemos hablar mucho. El pecado del vicio, ¿sí? El pecado de la idolatría, el pecado, hermanos, de la lascivia, ¿sí? El pecado del chisme y el pecado de los malos pensamientos, ¿sí? Todos esos pecados, hermanos, están ahí en mi vida, pero yo, al arrepentirme, no es solamente decirle al Señor, Señor, me arrepiento, sino es, Señor, ahora me regreso en 180 grados. Hay personas que dicen, no, es que yo hice un cambio de 360 grados. Hermanos, un cambio de 360 grados no nos ayuda, porque vuelve a quedar en la misma dirección apuntando hacia el pecado otra vez. Es una vuelta completa, 360 grados. Usted se da la vuelta como que le da un vistazo a toda la santidad de Dios y se regresa y otra vez vuelve a quedar, ay, otra vez, mira, aquí hay mentira, mira, aquí hay lascivia, ¿verdad? Aquí hay pleitos, aquí hay celos, aquí hay, y todo ese camino, hermanos, es un camino del pecado. Yo me arrepiento, 180 grados, yo me regreso y ahora, ¿cuál es la dirección? Ahora el camino es Cristo. Jesucristo es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. La vida cristiana consiste en caminar ese camino que es Cristo Jesús, es ir en pos de Él, es ir detrás de Él, es aprender cada día de Él. Ese es el arrepentimiento, hermanos. Entonces, la vida de arrepentimiento es una vida todos los días. No es que, sí, yo recuerdo que me arrepentí un día y está viviendo en arrepentimiento. No, pues eso lo hice hace muchos años. Es que no entiende el arrepentimiento. Usted piensa que el arrepentimiento es decirle a una persona que le comparte el evangelio que usted se arrepiente, pero usted no vive una vida de arrepentimiento. Eso no es arrepentimiento. Arrepentimiento es reconocer que usted está mal, que está en pecado y que ahora va a caminar en Cristo Jesús, como un seguidor de Jesucristo, como un discípulo, un aprendiz, alguien que va detrás de Cristo Jesús en todo momento. Entonces, ese es el arrepentimiento, hermanos. Y lo menciona 2 veces el Señor Jesucristo aquí. ¿Se acuerdan aquella parábola que el Señor Jesucristo mencionó que un hombre tenía 2 hijos? ¿Verdad? El mayor de ellos le dijo, ve a trabajar a mi viña. Y le dijo, sí voy a ir. Pero no fue. Al segundo le dice, ve a trabajar a mi viña. Y él dice, no quiero ir. Pero dice, pero arrepentido. Esa es la palabra que utiliza, arrepentido fue. Entonces, pregunta el Señor Jesús, ¿quién de los 2 fue el que hizo justicia? ¿Quién de los 2? El que arrepentido fue. No importa que al principio había dicho que no lo quería hacer, que no estaba dispuesto a hacerlo, pero fue y lo hizo. ¿Verdad? El otro le dijo, sí, me arrepiento. Pero siguió en las mismas, no hizo. Así que, hermanos, la vida cristiana tiene que ver con un arrepentimiento. El arrepentimiento es un cambio de vida, es un cambio de 180 grados a nuestra vida. Yo voy en dirección del pecado, ahora voy en dirección de Jesucristo. Ese es el arrepentimiento en nuestras vidas. Ahora, si no hay una vida de arrepentimiento en ti, ¿tienes muchos elementos para pensar que eres un hijo de Dios? El Señor Jesucristo está exhortando aquí al arrepentimiento. Bien importante el arrepentimiento, hermanos. ¿Por qué muchos cristianos, hermanos, no reflejan en sus vidas que son cristianos? Por la falta de arrepentimiento en sus vidas. Por la falta de arrepentimiento en sus vidas. No entendieron que aceptar a Jesucristo significa aceptar que Jesús es ahora el Señor de tu vida. Aceptar que Cristo es el Señor y Salvador de tu vida. Ahora, el arrepentimiento, hermanos,
trae muchos problemas. La falta de arrepentimiento trae muchos problemas en la vida del creyente. Pero el más grande de todos ellos, hermanos, se resume en una palabra: el fruto. El fruto. Dos elementos: arrepentimiento, uno; dos, el fruto. Dice, perdón, el versículo 5. El versículo 6. Dijo también esta parábola: tenía un hombre una higuera plantada en su viña. Y usted imagínese, hermanos, de esta parábola: y vino a buscar fruto en ella y no lo halló. Vea la importancia. Dice, y dijo el viñador: he aquí hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra? Él entonces respondiendo le dijo: Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después. El fruto. ¿Sabes, hermano, por qué no hay fruto en la vida del creyente? El fruto tiene que ver con la manifestación del Espíritu Santo en tu vida. El fruto del Espíritu, ¿qué es? Amor. Ahora, lo contrario al amor: odio, falta de interés por los demás, falta de aprecio, insensibilidad hacia la vida de otros, ¿verdad? Entonces, cuando no hay arrepentimiento en tu vida, tú vas en una vida de odio, en una vida de egoísmo, en una vida de falta de interés en la vida de otros. Pero cuando aceptas a Jesucristo, tú das un cambio, y entonces cuando empiezas a caminar hacia Cristo, el fruto del Espíritu empieza a manifestarse en tu vida. Cuando hablo de la manifestación del Espíritu, no estoy hablando de cosas raras ni extrañas. No, estoy hablando de cosas bíblicas. ¿Cuál es la manifestación del Espíritu? Pues se manifiesta en dones y se manifiesta en fruto. ¿Sí? Entonces vemos el fruto, que es amor, el gozo. Entonces la vida del cristiano, hermanos, se distingue por una vida de gozo, de paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Ese fruto del Espíritu, hermanos, es el fruto que cada vez el Señor viene a buscar en tu vida. Y viene y ve que no hay amor, y ve que no hay gozo, y ve que no hay paz, y ve que no hay paciencia, ve que no hay benignidad, ve que no hay, hermanos, mansedumbre, templanza. Ve que no hay estas cosas. Entonces el Señor, hermanos, no es glorificado por ese creyente. No es glorificado por ese creyente. Dios espera, hermanos, que en nosotros haya fruto. Y el fruto, hermanos, no estoy hablando de acciones. No estoy hablando ni siquiera de evangelismo, que el evangelismo tiene que ver con fruto. Sí, estoy hablando, hermanos, de que la gente puede ver en ti que Jesucristo ha llegado a tu corazón. La gente puede ver en ti la obra del Espíritu Santo en tu vida a través de esta manifestación que es el fruto del Espíritu. Entonces, hermanos, el fruto tiene que ver con esa manifestación, la obra del Espíritu. Cuando una persona se convierte a Jesucristo, no es porque ahora tiene más fuerza de voluntad que antes, sino que ahora ha decidido obedecer a Dios y va caminando en esa dirección. Se arrepintió. Él sabe de qué se arrepintió. El problema con muchos cristianos es que no saben de qué se arrepintieron. Y le pregunta: ¿de qué te arrepentiste? ¿De qué te arrepentiste? Pues del pecado. ¿Cuál?
Pues de el pecado el que me condena, sí, pero ese pecado se manifiesta en las obras de la carne, son manifiestas. Entonces tú tienes que arrepentirte de esas cosas. Si tú no reconoces cuáles son los pecados en tu vida, ¿cómo vas a cambiarlos? ¿Cómo va a haber un cambio en tu vida? Muchas veces, hermanos, conocemos historia de gente que dice, es que yo antes era un borracho hasta que toqué fondo, y entonces fui y busqué a Cristo, porque ya había buscado muchos caminos más, y entonces encontré a Cristo en mi vida, y Cristo me cambió. Sí, Él sabía, Él podía identificar en qué se estaba manifestando su pecado, en una vida de vicio, una vida de descontrol. La persona que era un mujeriego, la persona que era un drogadicto, él sabe. Y cuando viene a los pies de Jesucristo, tiene bien claro cuál es el pecado en su vida, que está arrepintiéndose. Y no solamente estoy hablando de uno, hay muchos pecados en nuestra vida. Pero si tú ni siquiera sabes de qué te estás arrepintiendo, ¿cómo vas a poder medir un cambio en tu vida? ¿Cómo mides un cambio? ¿Tú cómo mides los 180 grados? A ver, tú dices, yo voy aquí y ahora voy a dar 180 grados. ¿Cómo lo mides? ¿Cómo lo haces? Tienes que tener un punto de partida. Este es el punto de referencia y esta es la dirección. ¿Cómo hago los 180 grados para llegar al otro lado, al otro extremo? Necesito saber hacia dónde iba, para saber entonces hacia dónde voy. Ahora, ¿cuál es el camino? Jesucristo es el camino. Él es la verdad, Él es la vida. Entonces ahora voy hacia Cristo Jesús y muchas cosas ya no caben en nuestra vida. Tenemos que dejar la envidia, tenemos que dejar los celos amargos, tenemos que dejar el robo, ¿sí? Hurtar. El que hurtaba, dice la palabra, no hurte más. Son cosas que tenemos que dejar. Pero ¿cómo vamos a medir todas estas cosas? Así que, hermano, tiene que haber un arrepentimiento que se va a manifestar en un fruto, en una obra del Espíritu Santo en mi vida. Y entonces el fruto se deja ver. Y ahora la gente ya no me ve a mí, ve a Dios obrar en mi vida. Y puede glorificar a Dios. Puede darle a Él la honra, la gloria, la alabanza. Entonces el fruto tiene que ver con la manifestación del Espíritu en tu vida. El fruto, hermanos, tiene que ver con un tiempo. Un tiempo. Porque el Señor, si te fijas, mide. Y dice, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera. Y no lo encuentro. 3 años. El Señor Jesucristo, ¿cuál es su respuesta? 3 años tienes de buscar fruto y no lo encuentras. Pues no es salvo. ¿Esa es la respuesta de Jesús? Entonces, es que no es una higuera. ¿Esa es la respuesta? No es la respuesta. La respuesta de Jesús es, deja que trabaje 1 año más en la vida de esta higuera. Y después, si no da fruto, tomas la decisión, Señor, que tengas que tomar. No está estableciendo un estándar que dice, a los 3 años debe dar fruto. Y si no da, le das 1 año de gracia. O sea, no está estableciendo aquí una regla. Lo que está diciendo es que puede haber una planta que al paso del tiempo no da fruto. Pero con un poco de trabajo puede dar fruto. Es lo que está enseñando el Señor Jesucristo. ¿Me explico, hermanos? Porque los seres humanos todavía, los cristianos, seres humanos, todavía tenemos la tendencia a juzgar a los demás. Y nosotros decimos, este sí es salvo, este no. ¿Por qué este no? Pues porque no se ve. Porque no parece. Entonces no es salvo. ¿Y tú cómo dices eso?
si el Señor Jesucristo no lo dice? ¿Me explico? Hay cristianos, hermanos, que necesitan un poco de trabajo, que se cabe, que se abone, que se cuide, que se desarrolle, que se fortalezca, que entienda lo que ha pasado en su vida, para que entonces venga y dé fruto. Si después de que haces todo eso no da fruto, bueno, Señor, tú eres soberano, tú lo puedes hacer, si tú quieres, ¿verdad? Puedes quitar. Ahora, si lo quita, ¿es porque no era cristiano? ¿Qué dice 1 Corintios capítulo 5? No, no necesariamente. Puede ser que haya quienes no hayan nacido de nuevo y por lo tanto no pueden dar fruto. Pero también pueden ser que haya cristianos, hermanos, que en su rebeldía, después de ser exhortados y de ser animados y de ser confrontados con la palabra, no quieran cambiar. Bueno, el Señor tomará la decisión. ¿Qué dice 1 Corintios 5? Dice, bueno, ese tal hermano, sí, pues entrégalo a Satanás para la destrucción de su carne, a fin de que el Espíritu viva. No está diciendo que no es un hermano. Está diciendo simplemente que es un cristiano rebelde, que no quiere crecer y que no quiere hacer la voluntad de Dios, no quiere glorificar a Dios a través de su vida y su obediencia. Entonces, pues es mejor quitarlo. Es mejor que Dios lo quite o que lo haga a un lado. Pero hermanos, no le está dejando a la iglesia la prerrogativa de tomar la decisión de quién es salvo y quién no es salvo. ¿Quién sabe cuándo es salvo y quién sabe cuándo no es salvo? Nada más Dios y la persona saben si es o no es salvo. Nada más Dios y la persona. Nosotros queremos, hermanos, es que ya le llamé la atención, es que ya le dije y no ha querido. Ah, sí, le dijiste una vez o le dijiste 2 veces. Pero cuando Dios habla aquí, dice, déjame que trabaje 1 año alrededor de ella. 1 año, hermanos. Es fácil trabajar alrededor de una persona que no quiere hacer la voluntad de Dios durante un tiempo. ¿Sabes, hermanos? Muchos cristianos no lo quieren hacer. ¿Y sabes por qué? Por falta de amor. Es más fácil emitir un juicio y decir, no es cristiano. ¿Por qué? Porque trabajar alrededor de una persona que no quiere crecer, hermanos, cuesta. Hasta las lágrimas cuesta. Pero no muchos cristianos lo quieren hacer. No muchos cristianos quieren amar a sus hermanos y ayudarles en su crecimiento espiritual. No quieren invertir, no quieren trabajar, no quieren dejar de hacer lo que estaban haciendo para dedicarle un poco de tiempo a ese hermano que necesita. Pero no puedo yo juzgar y decir, no, es que no es cristiano. Y luego todavía agarran el pasaje, se fueron de nosotros porque no eran de nosotros. Eso es muy fácil. Eso es muy fácil. Si tú no haces esto, si tú haces esto, hermanos, estás demeritando el poder del Evangelio. El carcelero de Filipos le dijo a Pablo y a Silas, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Y esa es una verdad. Tú tienes que creer en el Señor Jesucristo. El fruto, hermanos, en el creyente es un asunto importante para Dios. Yo quiero invitarte a analizar tu propia vida, hermano. ¿Tu vida refleja fruto? Mira, si en la palabra fruto nada más pensáramos que es hacer obra evangelística, hermanos, ¿cuántas veces hacemos obra evangelística, pero mi vida no respalda lo que yo estoy predicando
y la gente no se quiere quedar y no quiere aceptar y no quiere recibir. ¿Por qué? Porque ve incongruencias en el Evangelio. Dice, tú me estás predicando algo que no puedo ver en ti. ¿Sí? Pero cuando la persona puede reflejar el fruto del Espíritu en su vida, hermanos, esa persona no puede evitar que haya conversiones alrededor de él. ¿Me explico? El fruto del Espíritu, ¿sí?, trae salvación a la vida de otros. ¿Por qué? Porque se manifiesta. Dice el apóstol Pablo que los creyentes son cartas abiertas, para bien o para mal, pero son cartas abiertas. Dice, leídas por todos los hombres. Toda la persona que profesa ser creyente, donde quiera que está, hermanos, para bien o para mal, está haciendo una carta que está siendo leída. ¿Y qué dice tu carta? Tu carta de presentación no es lo que tú dices, es lo que tú haces. Lo que tú haces refleja que eres cristiano. Es decir, cuando alguien te conoce, alguien puede ver a Jesucristo en tu vida por el amor, por tu gozo, por la paciencia, por la benignidad. Ay, hermano, a mí nada más lo del amor se me da, pero la paciencia y la templanza, cero. No es así, hermanos. No es así. La palabra fruto en Gálatas no dice frutos. Dice fruto en singular. Es algo que empieza a brotar en mi vida. La gente puede decir, yo veo que tú eres diferente. Yo veo que hay algo diferente en tu vida. Yo veo que te agreden y que tú no contestas la agresión. Yo veo que de repente hacen injusticias en tu vida y tú tratas de manera diferente los problemas o las dificultades. Sí, yo veo que tú eres una persona honesta. Yo veo que hay puntualidad en tu vida. Yo veo que tú eres trabajador. Yo veo en tu vida, veo algo diferente a lo que está pasando en este mundo. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que tú tienes? Y es que tengo el Espíritu de Dios morando en mi vida. Yo iba en esa dirección, pero hice un cambio de 180 grados, hay arrepentimiento, voy detrás de Cristo y ahora Cristo es el que está reflejando esa nueva manera de vivir en mi vida. Así que, amados hermanos, el fruto es un resultado de una vida de arrepentimiento. Si tú no te has arrepentido y quieres sobre tu pasada manera de vivir que hay amor, gozo, paz, paciencia y todo eso en tu vida, no se puede. No se puede. Entonces dice el Señor, deja que trabaje todavía este año. Y el fruto en el creyente es un asunto importante para Dios, porque Dios dice, a esta higuera le llevo la cuenta. He venido a buscar fruto en su vida y no lo hallo. Ahora, Dios que es omnisciente, que sabe todas las cosas, Dios conoce todas las cosas. ¿Tú crees que estás en la mira de Dios? ¿O tú no conoces a Dios y piensas que Dios ni siquiera te ve? Si tú conocieras bien a Dios, sabrías que tú le importas a Dios. Tú eres importante para Dios. Y que Dios te observa. Y que Dios ha venido a buscar fruto en tu vida, no sé desde cuándo. Pero está buscando fruto en tu vida desde hace tiempo. ¿Y lo está hallando? ¿Dios está encontrando fruto en tu vida o no está encontrando fruto en tu vida? Tenemos un acusador. ¿Cómo se llama? El diablo y Satanás. El diablo Satanás, ¿verdad? Él es el acusador. ¿Cada cuándo se presenta delante de Dios a acusar? De día y de noche. Todos los días está acusando. Pero gloria a Dios, hermanos, que tenemos también un abogado.
que intercede por nosotros. ¿Cómo se llama? Jesucristo. El Señor Jesucristo todos los días está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. ¿No le parece maravilloso eso? Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno hubiere pecado, tiene que saber la clase de Dios que tiene. Abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él está intercediendo. ¿Y sabes qué le está diciendo a Dios todos los días? Le está diciendo, déjalo este año. No sé cuántos años ni cuántas veces le ha dicho eso Dios, Jesús al Padre. Pero está diciendo, déjalo este año. Este año va a cambiar. Este año tú vas a ver y va a empezar a brotar las evidencias de la presencia del Espíritu Santo en su vida. Déjalo este año. Este año. Cristo está intercediendo por ti todos los días. Todos los días tienes un acusador y todos los días tienes un abogado. Confiesa tu pecado delante de Dios. Dice la palabra que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y para limpiarnos de toda maldad. ¿Sí? Y entonces tenemos este abogado intercediendo a la diestra del Padre por ti y por mí, y eso es maravilloso. Pero tú este año debes dar fruto al Señor. En tu vida se tiene que ver que eres cristiano. En ti se tiene que notar que eres un verdadero creyente. Así que, amado hermano, Jesús es nuestro intercesor. Él está ahí intercediendo. Entonces, tenemos que entender una cosa, que el fruto es el resultado de un verdadero arrepentimiento en nuestras vidas. Si tú toda la vida te la has pasado esquivando el confrontar tu vida, viendo la vida de otros, Señor, ¿estos qué? Y Jesús te dice, ¿tú qué? No estos. Con ellos voy a tratar de manera personal. Hoy quiero tratar contigo de manera personal. No es estos, eres tú. Quiero verte a ti. Quiero tratar contigo. Tú y yo tenemos la oportunidad de tratar con nuestro Dios todos los días, de manera personal. Hermanos, nuestro único intermediario es el Señor Jesucristo. Él es el único intermediario. Qué gozo que tú vas y te presentas a la presencia del Padre, vas y te presentas delante del Padre, pero no vas solo, vas con Cristo Jesús. Vas escondido en Él. La justicia de Él te da ese acceso a la presencia de Dios. ¡Qué bendición! Es el privilegio que tenemos los hijos de Dios. ¿Por qué? Por la obra realizada en la cruz del Calvario de nuestro Señor Jesucristo. Él pagó y Él va delante de nosotros y mi vida va escondida en Él. ¡Qué bendición! ¡Qué bendición! Así que, hermanos, nosotros tenemos que darle fruto a nuestro Dios porque Él está esperando ese fruto en nuestras vidas. Entonces, hermanos, en conclusión, no puedes pasarte tu vida cristiana viendo qué hacen los demás o qué dejan de hacer. No has sido llamado a juzgar a los demás. Dios espera que te examines a ti mismo y pongas acción. Dios espera que te examines a ti mismo y pongas acción. ¿Qué vas a hacer, hermano? ¿Qué vas a hacer el día de hoy? Si la palabra de esta mañana ha hablado a tu vida, tú debes tomar una decisión. Tú debes de ponerte a cuenta con Dios. Tú debes decirle al Señor, Señor, perdóname. Has tenido que hacer mucho trabajo de intercesión, de estar intercediendo por mí, porque yo no he crecido, porque no he madurado, porque no he dado fruto, y me doy cuenta
que nunca me he puesto a cuenta con Dios acerca de mi pecado. Que nunca he confrontado mi pecado de manera consciente. Siempre he tratado con Dios acerca de mi pecado, pero nunca le he dicho cuál es mi pecado. Nunca he reconocido en qué se ha manifestado ese pecado en mi vida. Y yo no sé, yo no conozco tu vida, pero Dios sí conoce tu vida. Y Dios, cuando viene a visitarte, si encuentra en ti una higuera frondosa, quizá, pero no encuentra fruto en tu vida. Dios encuentra en ti una apariencia de piedad, pero no hay fruto en tu vida. Encuentra que sabes manejar los libros de la Biblia. Encuentra que eres puntual a las actividades de la iglesia. Encuentra que te involucras en algunas cosas en la iglesia, pero cuando viene a buscar fruto a tu vida, no lo encuentra. Haces otras cosas, eres una higuera, estás muy frondosa como higuera. Cualquiera puede decir, ay, qué bonita higuera, sí, pero el fruto que Dios está esperando en ti, no lo hay. Es tiempo de dar fruto a Dios. Ese fruto traerá almas que se conviertan a los pies de Jesucristo. Así que, hermano, necesitamos arrepentirnos genuinamente, no una vez, es todos los días. Tenemos que vivir una vida de arrepentimiento, porque todos los días mi vida tiene una tendencia hacia el pecado, porque todos los días tengo tentaciones y todos los días caigo en alguna de ellas, de esas tentaciones. Así que, hermanos, todos los días necesitamos arrepentirnos delante de nuestro Dios para caminar en pos de Cristo Jesús. Padre,